Y yo me le escondía, me le metía bajo los asientos. Ahí en las muelas yo quedé montado a caballito y volé la licuadora. Porque yo estrenando lentes. El puente más grande que tiene el ferrocarril, adivine dónde quedaron los anteojos. Entonces, a tener uno en la casa un muertito que no es de 1 o 2 días. Por lo poco que me has contado, yo creo que tu mamá es una santa, ¿verdad? Hoy arrancamos un programa muy especial, un proyecto que hemos estado madurando desde hace tiempo. Lo hemos titulado Podcasts sobre Rieles. Y obviamente el tema es ferroviario, lo que hemos estado apasionadamente siguiendo por muchos años. Hablar de temas como, por ejemplo, anécdotas que nos pasaron en el ferrocarril, anécdotas de los que vendían a las personas en el ferrocarril, leyendas, tradiciones que muchas veces hasta producen escalofríos relacionadas con el ferrocarril, personajes famosos. Todo esto lo vamos a estar cubriendo en diferentes etapas, pero hoy quiero presentarles a un amigo, Rolando Sandí. ¿Cómo estás, Rolando? Placer, Gio. Sandí Rodríguez ¿verdad? Para servirle, sí, señor. Encantado. Vives en Ceiba, donde el ferrocarril tuvo un gran impacto, ¿verdad? Y me gustaría que pudieras hablarnos un poquito acerca de esa función del ferrocarril. Mi familia, empezamos en San Antonio de Belén, que también es una de las estaciones del tren, conocida como San Antonio de Belén. Mi papá ceibeño, orotinense, mi mamá belemita, se conocieron en San Antonio de Belén y ahí empezó nuestra travesía en tren de Ceiba a Orotina, de Orotina a Ceiba, de Ceiba a San Antonio de Belén y viceversa, con muchísimas anécdotas, muchísimos viajes y en realidad un desarrollo de la vida de mi hermano mayor, de la vida de mis papás, girando casi que alrededor del ferrocarril. Ahora que mencionas San Antonio de Belén, ¿te acuerdas del balneario de Ojo de Agua? Claro, era o te bajabas en Ojo de Agua directamente o te bajabas en San Antonio de Belén, de las dos partes era cerca. Pero el tren era esencial para los que querían conocer Ojo de Agua. Fría el agua, por cierto, bien fría. Para los que no lo saben, el balneario de Ojo de Agua era propiedad del ferrocarril. Ahí el ferrocarril comenzó primero a construir una tubería para llevar agua potable desde Ojo de Agua, desde ese manantial, hasta la ciudad de Punta Arenas. De hecho, que no me lo vas a creer, ahora que lo mencionas, esa tubería pasa por debajo de mi casa en La Ceiba. Ajá. ¿Sí? Hay toda una construcción sobre quebrada, como el oleoducto que tiene ahora Recope, sí. Pero ese tubo era una tubería, estamos hablando de una tubería, no sé, 15, 20 pulgadas, y pasa debajo de mi casa. Debajo de mi casa, ahí está, y va hasta Punta Arenas y abastecía todo. Nosotros nos alimentábamos de esa tubería. Ahora ya hay pozos, pero nos alimentábamos. No sabía realmente que pertenecía al ferrocarril. Sí, era del ferrocarril. Pero cuéntame un poquito acerca de ese noviazgo de tu papá y tu mamá. ¿Se manejaban en tren siempre? Sí, de hecho que mi papá viaja a una fábrica porque los capataces de mi abuelito eran de San Antonio de Belén. Viaja a una fábrica, se conoce con mi mamá y entonces ya se casan, duraron como 2 años de novios. 3 años después de que se casan, nos venimos a vivir a Ceiba. Y entonces dependemos al 100%, no había servicio de bus a Ceiba, dependíamos al 100% del tren. Para visitar a mi abuela, cogíamos frente a mi casa, cogíamos el tren y nos dejaba a 200 metros de donde vivía mi abuelita, que vive sobre la línea del ferrocarril. Entonces, cuando habían problemas en la línea, derrumbes, descarrilamientos, realmente eso era un problema para el transporte de las familias. No, y nosotros sufríamos porque íbamos al colegio en tren. Yo viajé 3 años cuando ya el ferrocarril dejó de funcionar. ¿Acá al Ricardo o al Ricardo Castro? Al agropecuario. Sí, al agropecuario. Viajábamos en tren. Y ese es otro tema, y son miles de historias. Desde tener que viajar en el servicio sanitario porque me había comido la plata que me dieron para el pasaje, y entonces tenía que viajar en el servicio para que el señor que revisaba los tiquetes Cuéntame eso un poquito, a ver. Sí. Mi mamá nos daba 5 colones, que costaba el tiquetito, ¿verdad? Entonces, yo tenía que rendir el dinero para que me sobraran 5 colones para poderme devolver en tren para mi casa.
Pero ya, y si el hambre era mucha, yo me comía los 5 colones, me le escondía, no sé si maneja el nombre, ¿cómo se llama? El tiquetero. El conductor. El conductor, el que viajaba por todos los vagones haciéndole huequito al tiquete. Y yo me le escondía, me le metía bajo los asientos. Y yo era muy pequeñito. Me le metía bajo los asientos, me metía en el servicio, me escondía, viajaba de un vagón a otro para que el señor no me encontrara. Pero ya había que volverse para la casa. Y me tocó más de una vez que me comí la plata, que me dijeron, no, usted no puede viajar, me tuve que venir caminando. De Orotina hasta Ceiba, porque el tren era lo único que había en ese tiempo. En aquel tiempo, todos los que vivíamos en los pueblitos éramos muy pobres. Entonces, en San Antonio de Belén había más desarrollo, era más ciudad. Entonces, vendíamos frutas, no en el tren. Yo nunca hice venta de frutas en el tren, pero recogíamos limones, naranjas, mangos, todo lo que hubiera en el sector. Y por medio del tren nos íbamos a San Antonio de Belén. Jocotes, me acuerdo del jocotico de cerca. Entonces, llevábamos una caja, un saco. ¿Ahí mismo en la estación o en el pueblo de Belén? No, mi abuela vivía cerquita. Ajá. Entonces mi abuela era como el lugar donde empacábamos en bolsitas y de ahí salíamos por todo San Antonio, La Asunción, Ojo de Agua, San Rafael a vender. ¿Cómo hacían con el diario, por ejemplo? ¿Cómo llegaba el diario a su casa? Cuando ustedes me invitaron, cuando me llegó la noticia de que iba a estar aquí, una de las primeras historias era porque el tren tenía como categorías. Los hombres trabajaban, el campo se trabajaba al medio jornal los sábados hasta las 12 del día. Había un tren que pasaba a la 1 hacia Orotina. Entonces, en Ceiba se acostumbraba de que los hombres iban los sábados a comprar comida, pero sin las esposas. Las esposas iban los lunes. Entonces, vieras qué vacilón, porque, claro, los hombres se iban y la mitad venían medio faroleados, porque se iban para Orotina, compraban algunas cosillas del diario, la carne, pagaban algunas cuentas, pasaban ahí a la cantinilla, que habían algunas, no sé si se pueden mencionar los nombres, pero habían algunas famosas, como la de Vallardo y otra que estaba cerquita, el Pacífico, bueno, un montón. Y entonces era como esa tradición, bueno, en el pueblo donde yo vivía, los hombres iban los sábados a comprar comida y las mujeres iban los lunes. Las mujeres aprovechaban para ir al seguro, para comprar lo que hizo falta y para hacer las compras de ellas. Pasando de tema, Rolando, la niñez de las personas en el tren es inolvidable, ¿verdad? Esas anécdotas de niño, bueno, como esta que nos contabas, ¿verdad? Que aunque era un poco angustiante y acongojante estar escondiéndose y en el tren para que no lo... Pero también tuvo que ver anécdotas, bueno, bonitas, graciosas o incluso que te hayas llevado algún susto, algo así. Bueno, pasó? esa que le contaba ya yo era adolescente, ya tenía 12, 13 años. Mi mamá me lleva, bueno, ya has visto que uso lentes desde que estaba muy niño, desde que tenía como 4 o 5 años. Me lleva a San José, era un viaje al año a comprar lentes. Solo un viaje al año, nos compraban unos lentes de Carey grandotes, no sé, así culos de botella que llamamos porque eran lentes gruesotes. Todo bien, yo estrenando lentes. El puente más grande que tiene el ferrocarril, si no me equivoco, es el de Río Grande de Atenas, el más alto. El más alto, sí. Y a uno lo agarraban de aquí de la camisa, pero uno no se podía perder, ¿verdad? Asomarse. Adivine dónde quedaron los anteojos. Mis anteojos volaron. En el momento en que yo me asomé, seguro me quedaban un poquito flojos. El asunto es que yo ni siquiera me dio tiempo de agarrarlos. Yo volví a ver y mi mamá me dijo, los anteojos, y yo nada más en el río. Se me fueron, o sea, volaron, literalmente volaron y me quedé sin lentes nuevos, un año entero, mis papás recogiendo el dinero para comprarlos. Se perdieron para siempre. Se perdieron para 100 siempre. metros de profundidad. 100 metros tiene ese puente. A 90, algo así parecido. Bueno, y si hablamos de sustos, Ajá. y me acuerdo que tenía 7 años, pequeñito, para volverlo a recalcar, muy pequeñito, llegamos a San Antonio de Belén. Mi mamá llevaba una licuadora a reparar. Tome, usted es el encargado de la licuadora. Cuando ya llegamos a San Antonio de Belén, todo el mundo se ponía de pie a esperar que el tren se detuviera del todo. Y yo era, pero fogosísimo. Usted no tiene una idea. Yo no me quedaba quedito. A mí me decían, quédese aquí, ya yo iba por allá. Y llega para el tren y mami cogiendo bolsas, cogiendo a mi hermano menor y todo. Y salgo yo en carrera porque ya el tren había parado. Y mami me pega el grito, espérese que el tren no ha parado del todo. Y yo llegué entre los dos vagones
Había un espacio, no me acuerdo si eran 50, 60 centímetros entre uno y otro. Yo llegué y me detuve ahí. Pero con tan mala suerte de que el tren pegó una sacudida y yo volé con todo y la licuadora, pero yo no quería soltar la licuadora porque me la habían encargado. Quedé montado sin mentirle. No sé si eso tiene un nombre. Quedé montado en lo que une los dos vagones. Las muelas. Ahí en las muelas yo quedé montado a caballito y volé la licuadora porque ya ahí sí, ya era otro asunto. La licuadora voló y cayó allá en un puño de rieles que habían y todo el asunto. Y Sí. aquello fue un espectáculo porque todo el mundo corría. Ya yo me desaparecí, caí sentado entre las muelas, no me veía. Todo el mundo pensaba que estaba abajo del tren. Bueno, por lo poco que me has contado, yo creo que tu mamá es una santa, ¿verdad? Haber soportado esas cosas que realmente, en verdad, debieron haberla puesto un poco molesta. Pero son anécdotas muy lindas. Imagínese llevar 3 niños en el tren, pequeñitos, y que uno dijera, tengo ganas de orinar. ¿A dónde dejo los otros 2? Aquello era un espectáculo, un espectáculo. Sí, bueno, algo me contaste sobre una anécdota navideña, no sé si la quieres compartir. Sí. Habíamos grabado algo muy, muy bonito, un cuento, porque para una Navidad, una de las Navidades más difíciles en un tiempo que estuvimos con una situación económica muy difícil. No había nada, no habían poquitas cosas para la cena de Navidad, pero poquitas cosas. Teníamos mucha familia en San Antonio de Belén, en Alajuela, todo, pero no llegaba nada. Eran las 12 del día del 24 de diciembre y mi mamá no tenía nada. Y nada, estoy hablándole de regalos, no había una bolita, no había un par de botas, no había un par de zapatos. Mi mamá nos mandó 3 o 4 veces en la situación del ferrocarril. ¿Te acordás de los teléfonos administrados? Que por lo general había un comisariato cerca de las estaciones donde había un teléfono administrado. Solo ahí llegaban los mensajes, solo ahí llegaban las llamadas. Que vaya a preguntar a la pulpería que si alguien llamó. Que ya 3 horas después, vaya pregúntele a su tío a ver si alguien llamó. Y nada, era un silencio aquello. Mi mamá rezaba, ponía el Santo Rosario en un radiecillo, baterías y una cosa. Como a las 3:30 de la tarde, Gio, gritaron que le digan a doña Ana que la llaman de San Antonio de Belén. Y se quitó mi mamá el delantal y salió para aquel teléfono administrado. Volvió con una sonrisa, como cuando un chiquito trae una paleta de esas que le daban al Chavo del 8 aquí en la mano. En el tren de las 6:30 de la tarde que bajaba de San José, venían 2 bolsas blancas, nunca se me olvida. Esa fue la mejor Navidad que tuvimos. Vea, venía pan, venían queques, venía rompope y venían una cantidad de regalos, Gio, que para mí ese día el tren era como Santa Claus. No hicieron falta trineos, no hicieron falta renos. Sí, fue la bendición más grande. No sabemos, si usted me pregunta, tengo 46 años y aún no sé quién los mandó. Como el cuento del tren polar, ¿verdad? Que andaba repartiendo alegría Más y felicidad por todo lado. Pero para nosotros ese 24 de diciembre fue el vehículo que nos hizo felices a 3 chiquitos y a una mamá. Pero no todos fueron momentos felices, Rolando. Me imagino. Ahora me recuerdo de una anécdota que me contó un señor que era administrador del ferrocarril aquí en Orotina. Era el que vivía en la casa de administración. Tú sabías que antes se podían movilizar cadáveres de personas en el tren. Se colocaban por lo general en el cabús, que es el último de los... El amarillito. El amarillito, es correcto. Era algo necesario. Como usted decía que no se podía hacer nada sin el ferrocarril, pero muchas veces había gente que moría en San José en un hospital y era necesario trasladarla a Jacó, a Quepos o incluso más adentro, ¿verdad? Entonces, ese señor me contó una anécdota que fue algo triste porque en realidad llegó un féretro a la estación de Orotina en algún momento, lo descargaron esperando que vinieran los familiares a recogerlo de la zona sur. Por alguna razón, no sé si fue una inundación o algo, no pudieron cruzar allá el puente de la balsa y
se vieron en la situación de ver qué hacían con ese féretro. No lo podían dejar en la bodega, porque consideraban que era una falta de respeto. Entonces el administrador dijo, ay, no me queda otra, pónganlo aquí en el corredor de mi casa. La sangre de Cristo. ¿Verdad? Y los chiquitos de él y la esposa entraban y salían y ahí el corredor. Y con un muertito que no era de ellos. Y nadie lo conocía. Pasó un día, pasaron 2 días y ya el señor estaba muy preocupado, ¿verdad? Porque Orotina es muy caliente. Y en eso llegaron preguntando por el cuerpo y se lo llegaron. Pero fue una anécdota que a mí me marcó porque, como te digo, no todo en el ferrocarril era vida, también tenía que ver mucho con temas de la muerte. Pues, ¿sabes? Tener uno en la casa un muertito que no es de 1 o 2 días. Sí. No, eso está bien duro. Fue una historia bastante. Los accidentes, el tren, yo me acuerdo presenciar accidentes muy feos. Muy feos. Las personas tomaban mucho, algunos. Sí. Me hacía muchísima gracia ver a la gente tirándose, ¿sabes en cuál? En la estación de Escobal, que había un comisariato a la pura par donde el tren frenaba. La gente se tiraba del tren, tenían una técnica increíble para tirarse, frenaban, se metían al comisariato, uno los veía, se tomaban un par de peinados para atrás que uno dice y se volvían a subir al tren. Entonces ya cogían valentía, se guindaban de las gradas de los andenes, se sentaban y era peligrosísimo. A mí me tocó ver más de una persona caerse del tren. Yo tuve a un ex maquinista visitando la 130 este año, muy conocido, que me comentó así en confianza que lamentablemente él con la 130 tuvo un par de accidentes donde murieron personas, ¿verdad? Y es también la parte triste del ferrocarril. No todo son historias alegres, como por ejemplo cuando se pasaba por el túnel de Cambalache, ¿verdad? Esa oscuridad, esa gritería, y si andabas con tu novia, pues para apercollarla. Eso le iba a decir, porque había gente que se frotaba las manos y decía, ya viene el túnel de Cambalache. Nosotros los chiquillos nos moríamos de miedo. Sí. Porque qué paseo era ir a Matalimón en tren. Era una experiencia tan increíble porque te bajaban, bueno, ahora están construyendo el puente nuevo, ya lo terminaron. Ya lo terminaron. Y estaba el puente de madera que cruzaba sobre el estero y era una experiencia tan increíble. Bueno, y te transportaba de donde estaba la estación a Playa Caldera. Esa es otra obra que hizo el ferrocarril. Ese puente de madera, el original, lo construyó el ferrocarril para comunicar Matalimón con la parte de Caldera donde está atraviesa el estero. Entonces, también está el tema de las obras sociales del ferrocarril. La parroquia la construyeron con materiales que trajo el ferrocarril. Bueno, la escuelita de Ceiba fue transportada toda, me contaba don Chepelión, con el respeto de sus familiares, porque así se conocía. Él me contaba de que todo fue transportado en tren, todo. Y fue una escuelita que todavía está y está en perfectas condiciones, era prefabricada. Tenía unos artesones de hierro con cemento y todo en su totalidad, tornillo por tornillo, fue traído al ferrocarril. Rolando, ha sido un gusto hoy haber compartido contigo, aunque sea algunas pequeñas anécdotas. Esperamos que nos pueda seguir acompañando la próxima semana. No, para mí ha sido un placer. Vea, usted me ha hecho revivir momentos de mi infancia que yo hace mucho tiempo no recordaba, en un medio de transporte que, como le dije al principio, era la base de nuestra vida. En realidad, el ferrocarril fue para nosotros todo un círculo donde nos transportábamos, donde vivíamos, donde vacilábamos. Nos íbamos a sentar al andén de la estación de Ceiba a contar historias, a contar chistes y demás. Y para ustedes, amigos de podcast sobre rieles, esperamos que les haya agradado este pequeño segmento. Esperamos sus comentarios también y espérenos para el lanzamiento del próximo programa la otra semana. Muchas gracias.